Bienvenidos a Multiviral. Mi nombre es Mariano Quiroga y en este espacio voy a mantener diálogos sobre tecnología, geopolítica y poder con especialistas del campo de la ciencia y la tecnología. El invitado de hoy es Alfredo Moreno, ingeniero en tecnologías en informática y comunicaciones en ARSAT y profesor de la Universidad Nacional de Moreno. Bueno, estamos acá con Alfredo Moreno. Eh, Alfredo, estamos pensando que yo estaba, cuando había empezado a armar la entrevista y quería entrevistarte a vos, me preguntaba cuántos argentinos somos conscientes de cómo está armado el cableado de fibra óptica que nos permite hoy en día estar conectados. Si hay conocimiento a nivel población de cuánto hay de soberanía en ese tendido y cuánto hay de, de colonialismo. ¿Vos qué podrías decirme acerca de eso? Mirá, la verdad que cuántos no lo puedo decir, lo que sí te puedo decir que muy pocos. Es un tema que yo trabajo mucho con mis alumnos en la Universidad Nacional de Moreno. Eh, Hay muy poca conciencia de lo que significa una infraestructura de telecomunicaciones. Eh, Muy poca conciencia porque no es un tema que esté en la agenda. No a todos se les ocurre hacerse esta pregunta que es la que están haciendo ustedes. Eh, y por otro lado, muy difícil conseguir una información fidedigna. Si vos vas, las empresas en general privadas de telecomunicaciones, Telecom, Telefónica, Claro, este, no dan información sobre cómo es el tendido de sus redes, cuántos kilómetros tienen, porque eh, esconde mucha información y en Argentina eso es un problema. La autoridad, lo que era la Secretaría de Comunicaciones, tiene esa información porque las empresas están obligadas a darla, pero siempre dan información que es desactualizada. Eh, yo tengo una idea de lo que ha hecho ARSAT, que ARSAT lo publica claramente, dice qué cantidad de kilómetros de fibra óptica tiene tendido y hasta dónde piensa más o menos llegar, ¿no? Pero la verdad es que se conoce poco y me parece muy importante tener, tener una idea porque esto nos plantea la idea de la infraestructura de comunicaciones que tiene la Argentina. Así que uno puede pensar la infraestructura de comunicaciones como la infraestructura de transporte. Transporte terrestre serían las rutas nacionales y las rutas provinciales. Obviamente el transporte marítimo, las rutas marítimas y el aéreo, este, las rutas aéreas para nuestros aviones, para aerolíneas argentinas. Bueno, en este caso son las comunicaciones y en Argentina ARSAT tiene unos 35.000 kilómetros de fibra desplegada. Eso significa la fibra viaja en forma terrestre, físicamente el cable va por zanjas que se hacen subterráneas, eh, este, que son personas que van cavando zanjas y va pasando por ahí el cable de fibra. Argentina tiene esos kilómetros y Telefónica estará en los 10.000 kilómetros, Telecom estará en los 14.000 kilómetros, Claro en los 5.000 kilómetros, también de la misma forma desplegadas. La diferencia entre ARSAT y las empresas privadas es que ARSAT está llevando fibra desde Ushuaia a La Quiaca, desde los Andes al, al este, digamos, a toda la zona costera del Paraná, intentando poder conectar el país, intentando el modelo de ARSAT es un modelo de integración nacional de infraestructura de comunicaciones
eh, mientras que las empresas privadas, Telefónica y Telecom, están solamente en los grandes centros urbanos, donde está la mayor cantidad de la población. Esto es un desguace que hicieron Telefónica y Telecom a partir de la privatización de Entel. Esto hay que tenerlo muy claro. Cuando se privatizó Entel en la década de los 90, el gobierno de Carlos Saúl Menem, la empresa nacional de telefonía pasó a manos privadas y Telefónica se quedó con el norte del país y Telecom se quedó con el norte y Telefónica se quedó con el sur. Hicieron muy poca inversión, la verdad es esa, han facturado una cantidad de dinero enorme en todos estos años, han hecho muy poca inversión en la parte de fibra, en el despliegue de fibra, porque se han volcado mucho más a la telefonía celular como inversión, porque es lo que no está regulado y lo que le permitía facturar y facturar y facturar. En el 2005 Néstor Kirchner crea la empresa ARSAT y ahí se empieza a pensar en cómo se puede volver a recuperar un poco de soberanía en términos de telecomunicaciones para la Argentina, porque hasta ese momento solamente los grandes centros urbanos, si en los grandes centros urbanos quienes pudieran pagar el servicio, podían tener un servicio de internet domiciliario, un servicio de telefonía móvil y hasta un servicio de cable. A partir de la creación de ARSAT se desarrolla el proyecto de la Red Federal de Fibra Óptica, la REFEFO, que tiene desplegado estos kilómetros que yo les comenté, y que va uniendo todo el país, no dando el servicio de última milla, o sea, el abonado que compra el servicio, el ciudadano, sino que ARSAT le vende a mayoristas, es una venta mayorista. Los que le compran a ARSAT son las cooperativas y las pymes, que luego sí venden a una casa domiciliaria, a una empresa, a un negocio. Y bueno, viene haciendo este trabajo en términos de fibra óptica y en términos de contenidos. ARSAT desplegó la televisión digital abierta, que también está cubriendo prácticamente el 80% del territorio argentino, la famosa TDA, por lo cual lugares donde la única alternativa es cablevisión, tienen la TDA que es gratuita, pero tienen que tener un decodificador para poder convertir la señal de su televisión a la señal de la TDA, o en el caso que ya tengan televisiones, equipos más actuales como un Smart TV que ya viene con el decodificador incorporado, la agarra directamente la señal con una antena. La TDA tiene una cobertura muy extensa en el país y es muy vista, tiene una grilla de canales cuya responsabilidad está en Radio y Televisión Argentina. ARSAT solamente hace el despliegue y la distribución de contenidos, pero la programación, los canales nuevos, los reemplazos de canales lo maneja Radio y Televisión Argentina. Ese es el otro proyecto ligado a lo que significa tener una infraestructura de telecomunicaciones pública, soberana, que piensa el país en una integridad y no la piensa solamente como un modelo de negocio para aquellos que lo quieran pagar. Yo te escuchaba y pensaba que el acceso a la televisión, el acceso a la posibilidad de conectar a Internet, digo, son derechos, ¿no? Cambia mucho la vida de una persona cuando tiene esa posibilidad. Así como en su momento se pensaba y se piensa, mejor dicho, que el acceso a las cloacas, al gas, a la luz, eran servicios básicos esenciales. En estos últimos 10, 20 años, Internet se convirtió en un servicio esencial que todos los argentinos deben tener ese acceso para poder tener condiciones laborales mejores, para poder sociabilizar. Es un poco integrarse al sistema, ¿no? Sí, sí, desde ya Internet lo hemos visto en este último año y medio, la esencialidad y la centralidad
que ha tenido que todas las personas puedan disponer de Internet, lo cual no quiere decir que lo dispongan, ¿no? Pero la necesidad, lo esencial de este servicio en los hogares, para todo, ya para todo, porque es el trabajo, es el estudio, la recreación, es el intercambio social, es el buscar contenidos, el consumir contenidos, es decir, el hacer una entrevista médica, una consulta médica, el enterarte si te vas a vacunar tal o cual día, en fin, en comprar cosas para tu casa, en vender cosas de tu casa, es decir, es totalmente esencial y el gobierno nacional, el gobierno del presidente Alberto Fernández lo entendió así en el año 2020, por eso sacó el decreto 690/20, en la cual se declararon servicios esenciales Internet, la telefonía móvil, la telefonía fija y el acceso a los servicios de cable, ¿no? Decreto polémico, pero decreto necesario porque durante el año 2019, primer año de pandemia, las empresas privadas de telecomunicaciones, Telecom, Telefónica, Claro, estaban aumentando los servicios en forma desconsiderada, mucho más que el aumento de costo de vida, y encima servicios que no son, que son deficientes porque se cortan, porque los domicilios se quedan sin internet. Es decir, la situación que hemos vivido con la pandemia ha puesto de manifiesto, por un lado, la necesidad de contar con Internet en los hogares, y por otro lado, la gran debilidad y el gran fracaso de estas empresas privadas en dar un buen servicio, pese a que siguen facturando cantidades enormes, de dinero por esos servicios. Lamentablemente el decreto 690 ya va a cumplir un año, este mes, justamente, en 3 semanas, y todavía no se ha podido aplicar en toda su dimensión. Si bien ha logrado frenar aumentos, estas empresas han conseguido amparo del sistema judicial y han vuelto a aplicar los aumentos y siguen aumentando los servicios con la misma calidad que tenían antes del decreto 690. Lo cual ha dejado en una situación muy incómoda al gobierno, porque el gobierno no puede hacer cumplir un decreto ley, por eso que incluso no un decreto ley, un decreto de gobierno. Por eso incluso ahora el senador Luenzo está impulsando una ley para que declare Internet servicio esencial y las empresas se tengan que ajustar a la ley, porque no es lo mismo conseguir un amparo para desconocer un decreto de gobierno que conseguir un amparo para no hacer caso a una ley, digamos. Sería casi una actitud institucionalmente antidemocrática, aunque el no respeto del decreto de gobierno 690/20 también es una actitud antidemocrática y sobre todo que muestra una enorme insensibilidad para con la población argentina. Exactamente. Me estabas hablando del año de 2020, cuando Alberto Fernández decreta el artículo 690, y te quería preguntar, ¿qué país agarró a nivel ciencia y tecnología Alberto Fernández? Digo, porque ya sabemos de que el Ministerio de Salud, de la Ciencia, durante el macrismo fueron víctimas de un desguace y de un desfinanciamiento bastante eficiente, pero ¿se puede explicar qué país agarró el gobierno de Alberto Fernández a nivel ciencia y tecnología? ¿Qué quiere decir agarró el modelo? Claro, el modelo que recibió, ¿cómo se lo puede explicar a la gente? ¿Qué modelo de país, qué proyecto de país en ciencia y tecnología recibió Alberto Fernández de mano de... Ahora entiendo la pregunta. Bueno, mirá, el modelo de país que recibió el gobierno de Alberto Fernández es un modelo de país donde la ciencia y la tecnología no son, no son necesarias para un país que como modelo tiene solamente atender
la producción que permite los recursos naturales. Es decir, incluso en el mismo sector ligado a la producción por recursos naturales, que podría ser el llamado campo, la producción agropecuaria, ¿sí? Esa producción necesita ese sector necesita producir sus recursos naturales para poder exportar productos terminados con valor agregado argentino. ¿Qué quiero decir con esto? Si el modelo de Cambiemos es el viejo modelo agroexportador argentino, donde lo único que importa es exportar la materia prima para que los dueños de esos sectores de producción, los dueños de esas extensiones territoriales, reciban enorme cantidad de dólares por la exportación, pero inviertan la menor cantidad posible en poder producir productos manufacturados con esa producción, en tecnología. La menor industrialización del campo posible. Este es el modelo. Digamos, un modelo que no es una novedad, no fue una novedad en el gobierno de Cambiemos. Es un modelo que viene de la generación del 80. Es decir, exportemos cuero, no exportemos calzado, cartera, valijas, portafolios, mochilas, no, exportemos el cuero. Si el modelo de país sería, tomemos el cuero que producimos y fabriquemos zapatos, valijas, no sé, portafolios, mochilas, y exportemos estos productos, estaríamos, por un lado, creando un sistema de producción donde podríamos estar integrando mano de obra, trabajadores que hagan el calzado, las valijas, las mochilas, y esa exportación, ¿sí?, permitiría sostener una gran cantidad de trabajo nacional. Al no hacer esto, no hay posibilidad de incorporar trabajo nacional. Y Cambiemos ha hecho eso, ha primarizado la economía, llevándola al modelo prácticamente de 100 años atrás en Argentina, importando materia prima sin valor agregado. Y en las empresas, como en el caso de ARSAT, que estaban desarrollando tecnología, porque nosotros hemos desarrollado la industria satelital argentina, las congeló, intentó vaciarlas, abrió el espacio satelital argentino para que vengan muchas empresas de comunicación satelital a competir con ARSAT, cuando ARSAT es una empresa muy joven, estamos en el 21, tiene 15 años, a competir con empresas que tienen 60, 70, 80 años de trayectoria, son mundiales, y sin espalda financiera. Entonces intentó prácticamente sacarles el poco oxígeno tecnológico que tenía una empresa como ARSAT, por ejemplo, que logró sobrevivir 4 años porque los servicios de los 2 satélites que están orbitados permite un ingreso en dólares que permitió pagar los sueldos. Si no, se hubiese tenido que cerrar la empresa ARSAT. Porque el modelo de Cambiemos discontinuó el plan satelital argentino. Ya nosotros tendríamos que tener como Argentina un tercer satélite orbitado hace 2 años y estar orbitando un nuevo satélite a mediados del año que viene. O sea, tendríamos que tener 4 satélites. Tenemos los 2 que se orbitaron hasta el año 2015 y vamos a tener un tercero dentro de 2 años. Los 4 años de gobierno de Cambiemos discontinuó el plan satelital argentino, por un lado. Entonces, ¿qué recibió el presidente Alberto Fernández? ¿Por qué cuando se baja un Ministerio de Ciencia y Tecnología a una secretaría, o un Ministerio de Salud a una secretaría, es que lo que puede producir conocimiento un país no le importa a ese modelo de país, a ese gobierno? ¿Por qué no le importa? Porque ellos entienden que si esas cosas se compran afuera y se traen, se importan. Entonces importás vacunas, importás farmacología, importás conocimiento trayendo médicos de afuera, ingenieros de afuera. Lo que vos necesitas lo traes. Vos lo que tenés que hacer es, en una economía primaria, es tratar de que no llueva,
de que no haya catástrofes naturales para que el campo produzca. Pero si hay catástrofes naturales, estás en un problema. Porque lo único que puede disminuir el riesgo, el impacto de una catástrofe natural es el conocimiento. Y el conocimiento tiene que ver con la ciencia y la tecnología, con el desarrollo de la ciencia. Entonces, recibimos un país, digo recibimos, yo porque me siento parte del ámbito, de este ámbito de ciencia y tecnología, no estoy en el gobierno, ¿no? Pero se recibió un país prácticamente desarticulado en lo que se había iniciado como ciencia y tecnología. No se lograron, en los 4 años no alcanzaron a dinamitar los proyectos, pero sí lograron que mucha gente, por ejemplo, se fuese del país. Porque apenas los proyectos de cuando se discontinuó el plan satelital argentino, cuando se discontinuó el desarrollo nuclear argentino, y la gente se quedó sin trabajo y son formaciones de ingenieros o de científicos que son muy demandadas en el exterior. Y entonces, lamentablemente, con todo lo que significa, mucha gente se fue a vivir afuera. Ahora, por suerte, hay un plan que está repatriando científicos y en este último año se han vuelto muchos científicos a la Argentina a volver de nuevo a trabajar y volver con una esperanza de desarrollar en su país el conocimiento que tiene y hacer que sus hijos crezcan en este país. Porque el problema, cuando vos te vas afuera, es que llega un momento que tus hijos ya están tan crecidos que no te podés volver. Es una cosa muy dura para las personas. Por eso es que es muy importante, cuando se piensa en la ciencia y la tecnología o la salud, la continuidad política de los modelos políticos. Porque no es la discontinuidad, la alternancia, que dice, no, es bueno alternar. No es bueno alternar, porque cada vez que uno alterna, cuando sobre todo viene un gobierno como el de Cambiemos, discontinúan los planes de desarrollo nacional, los planes de desarrollo autónomos, los planes de desarrollo donde muchos hijos de la población argentina pueden trabajar ahí y desarrollarse. Entonces, un modelo de país que busca el desarrollo de la Argentina es un país que va a integrar a su población. Y un modelo de país que busque no integrar a su población no le va a interesar ningún tipo de desarrollo. Y ese es el vaivén que tenemos en Argentina. Espero yo que nuestros conciudadanos piensen lo importante de tener una continuidad, porque yo me imagino cómo hubiese sido la estrategia, el plan de vacunación. Tenemos la población prácticamente vacunada con 2 dosis, casi en un 80%. Ya se está vacunando en una tercera dosis. De no haber vuelto a tener un ministerio, esta estrategia hubiese fracasado. Y el fracaso de esta estrategia, en el caso específico de la pandemia en la que estamos, hubiese significado muchísimo más muertos de lo que tuvimos. Entonces, la continuidad política es determinante para que haya continuidad en el desarrollo científico-tecnológico de nuestro país. Hay algo que, cuando vos decís pensar la ciencia y la tecnología, ¿cómo ves vos la construcción del pensamiento nacional vinculado a ciencia y la tecnología? ¿Crees que todavía en el ámbito académico no se piensa la tecnología situados desde Latinoamérica? Porque uno cuando empieza a leer la bibliografía que hay, generalmente siempre hay un buen contenido de autores extranjeros, incluso de Estados Unidos tiene bastante, pero ¿cómo ves vos el pensamiento nacional y popular vinculado a la soberanía tecnológica? Qué pregunta, ¿no? Yo lo veo débil, lamentablemente lo veo débil. Veo que no, nuestras universidades, y tiene que ver también con la discontinuidad. Yo he sido un afortunado porque he tenido profesores como Oscar Barsaski, por ejemplo, donde han pensado la matemática y los modelos matemáticos en función de crear modelos que permitan ser aplicados a la traza de vías, la traza de rutas, de cómo se optimizan esas trazas
y esa optimización hace que los costos de inversión al momento de desplegar vías ferroviarias o rutas sean menores. Y eso es posible por una política de Estado. Ese es un ciclo, un buen ciclo de pensamiento nacional. Digamos, para mí el pensamiento nacional en ciencia y tecnología no es aferrarte a una camiseta con el color de nuestras banderas. Eso es una cosa que uno la tiene que tener siempre presente, pero hay que poner el conocimiento en función de un proyecto político que vaya en esa dirección. Lamentablemente creo que hay debilidad, si bien hay ciertos nichos en ciertas universidades actualmente, sobre todo en algunas, donde más débil la veo es en la UBA. Creo que hay buenos indicios en La Plata, hay buenos indicios en las universidades nuevas, el conurbano, en la Jaureche, en la Universidad Nacional de Moreno, en la de Hurlingham. Hay buenos proyectos en las universidades de San Luis, San Juan, que yo conozco. Pero no es una política coordinada, no es una política que esté discutida desde el Consejo de Rectores Nacionales, desde el CIN, ¿no? Donde se discute, bueno, vamos a incorporar un pensamiento nacional en la formación de nuestros profesionales. Son materias, son voluntades de profesores que ayudan, no digo que no, pero para conformar una fuerza que tenga contundencia y que forme generaciones para que luego esas generaciones puedan seguir sumando otras generaciones, tenemos debilidades. Ahora, dicho esto, también tengo que decir que en este momento de la ciencia y la tecnología, el desarrollo científico-tecnológico en cuanto al pensamiento, Argentina es uno de los países respecto de Latinoamérica que más piensa, increíblemente con la debilidad que tiene, donde vos te encontrás con mayores colegas que tienen un pensamiento nacional sobre la ciencia y tecnología, que buscan un poco de autonomía. ¿Sí? Hay países donde el nivel de dependencia en el pensamiento, caso Colombia, los conozco porque participo de debates, son realmente sorprendentes, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con la trayectoria de Argentina, porque Argentina ha tenido hitos científico-tecnológicos sorprendentes. Acá en Argentina, en el año 1974, se desarrolló la primera computadora, Laboratorio FAT Electrónica. Cuando se dio el golpe de Estado en el 76, al año FAT Electrónica tuvo que dejar desmanteló su laboratorio porque desaparecieron 3 ingenieros que trabajaban ahí y terminó importando computadoras NEC, que son las japonesas, Nippon Electronic Company. Ese modelo, eso no permitió que nuestra industria electrónica se desarrollase. FATE fue un gran emblema de todo esto. FATE produjo las calculadoras en los años 70 para todo el Estado argentino y las importaba a Latinoamérica. Hacer una calculadora en esos años implicaba un desarrollo electrónico muy importante, con cierta programación a nivel del firmware electrónico, la famosa FATE electrónica. Todo eso se discontinuó. Digamos, Argentina fue saqueada, ¿sí?, durante la dictadura militar en su desarrollo científico, electrónico, computacional. Fue saqueada, porque el modelo de país que se pensaba para Argentina no era el modelo de país de un país que desarrolle tecnología, era un modelo de país que exporte ganado y que exporte materia prima. Eso es lo que vino a ser el modelo de Martínez de Oz. Y lo volvió a repetir Cambiemos entre el 2016 y 2019. Pero anterior a eso, se desarrolló la empresa nacional de telecomunicaciones, Entel. Nacionalizó Perón los telefónicos. ¿Por qué los nacionalizó?
porque entendió que era importante que un país estuviese integrado a través de la comunicación telefónica. Eso no implica que la empresa, que no había problemas, que tal vez no eran muy eficaces, que hay muchas discusiones, pero una vez que uno entrega su patrimonio tecnológico, lleva años recuperarlo. Entonces, este pensamiento, esta formación, hoy en día, cuando nosotros tenemos alumnos, tenemos que enseñarles, tenemos que contarles quiénes fueron Oscar Barsky, quién fue Manuel Sadowski, quiénes fueron los tipos que hicieron las primeras pruebas de ARPAC en Argentina, con los primeros sistemas de comunicación, la primera comunicación de Internet en Argentina en los años, en los años 70. Es decir, es como pensemos que Argentina tuvo un desarrollo de una industria automotriz notable. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué pasó con el famoso Torino? ¿Por qué hubo que integrar todas las marcas de automotriz y no se pudo seguir con la línea ICA Renault? No son errores políticos, son modelos políticos que intencionalmente han destruido ese desarrollo tecnológico autónomo porque ellos creen que Argentina tiene que dedicarse solamente a criar vacas, criar cerdos, criar gallinas y a producir soja y a producir zapallo. No meterse en esta tecnología. Dicho esto, también tengo que decir que ahora nosotros tenemos que pensar un modelo tecnológico de ciencia y tecnología nacional, pero integrado a la patria grande, integrado a Latinoamérica. No podemos ya ser totalmente autónomos. Y en muchas cosas, el tren del desarrollo científico-tecnológico nos pasó. Hay tecnología donde nosotros no vamos a poder llegar. Toda la producción de circuito integrado, cuando desarmaron el laboratorio de FATE, la perdimos. Entonces vamos a tener que importar esa tecnología para poder sí producir esos otros productos. Pero para importar ese recurso tecnológico hace falta dólares. Entonces nosotros tenemos que importar eso para poder producir celulares, para producir computadoras en Argentina, para poder integrarlas, como hemos visto que se han integrado. Al año 2015 se entregaron casi 5 millones de netbooks en Argentina. En muchas casas era la primera vez que entraba una computadora. Y esas netbooks se integraron en Argentina. No te digo que fue un desarrollo completo, pero ¿quiénes trabajaron ahí? Trabajaron los egresados de los secundarios técnicos electrónicos, los muchachos que estudiaron ingeniería, los muchachos que desarrollan software porque hicieron un sistema operativo basado en código abierto, el Guaira, que es una versión de Linux. Esto te genera conocimiento, experiencia de la gente y desarrollo. Cuando eso se corta muchas más cosas que un producto. Se corta la esperanza de la gente de poder desarrollarse. Ahora, tenemos que recuperar estas ideas entendiendo que el desarrollo científico-tecnológico de una concepción soberana no implica cerrar todas las fronteras. Implica abrir las fronteras en forma inteligente, saber qué es lo que uno necesita importar para desarrollar lo que necesite el modelo de país que se quiere desarrollar. No comprar a ciegas, no comprar por catálogo, comprar en forma inteligente. O sea, uno tiene que comprar lo que necesita para desarrollar. No tiene que comprar lo que le dicen que compre. No tiene que ser un consumidor. Alfredo, la verdad que como país, digo, ¿no? Como modelo de país. Escucharte es también poner en la mesa de debate, y es lo que intenta este ciclo de entrevistas, este tipo de apreciaciones que vos muy bien nos haces, pero la conclusión esa final que nos queda es eso, que tenemos que pensar un proyecto de país a largo plazo. Quizás habría que preguntarse si de alguna manera se puede llegar a eso con un gran acuerdo nacional, digo, porque
esto trasciende a un solo gobierno. Digo, puede ser de que dentro de 6, 8 años haya un cambio de gobierno y que esto no se vea alterado. Digo, me parece que la conclusión final que podemos sacar de esta entrevista es que para llegar a ese modelo de país, lo que se necesita es un gran acuerdo nacional donde no sean tocados tan fácilmente los avances tecnológicos que logren los gobiernos nacional y popular, ¿no? Sí, hace falta un acuerdo. Lo que pasa es que es un acuerdo muy difícil porque vos tenés, digamos, para aquellos que piensan en el país de la generación del 90, del 80, 90, un país agroexportador, no es posible un acuerdo. ¿Por qué? Porque va contra su ADN. No, no, no. Tal vez sus hijos, su descendencia, que ya fueron a estudiar a Harvard, a Europa, que son más del mercado financiero, que están en los negocios más business y no en ese pensamiento tan de la oligarquía tradicional, tal vez ellos vean una posibilidad. Se puede, pero la verdad es que para mí, en estos momentos, y por lo próximo, continuidad para el desarrollo científico-tecnológico nacional autónomo es una continuidad de gobiernos que piensen en la Argentina, una Argentina integrada, una Argentina con desarrollo, una Argentina donde todo el mundo pueda comer, donde todo el mundo pueda alimentarse, una Argentina donde todos sigan teniendo acceso, como lo tienen actualmente, la posibilidad de estudiar en universidades, y que los programas de la carrera de ciencia y tecnología estén acorde a los desarrollos actuales, digamos. Hoy en día la revolución digital está planteando debates que son impresionantes y nosotros tenemos que plantear esos debates. Digamos, la Argentina es una usuaria de las redes sociales importantes, de tanto de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, de Instagram, y tenemos que tener una postura. No estoy diciendo que tengamos que hacer un Facebook nacional, no digo eso. Pero digo, tenemos que plantear debates donde los que son usuarios de estas plataformas, y somos usuarios casi sin derechos, porque aceptás las condiciones y si no te quedás afuera. Y quedarte afuera, ya ves lo que significa quedarse afuera de un territorio digital, lo hemos visto con la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram durante 6, 7 horas. Te quedás afuera del mundo. Y ya hay una cultura nuestra que pese a que los accesos no son para toda la población, pero ya se ha hecho una cultura de que nosotros estamos integrados al mundo a través de estas tecnologías de informática y de comunicaciones. Entonces, hay que plantear estos temas, hay que debatirlos, hay que generar tal vez exigencia al gobierno para que empiece a ver de qué forma se pueden regular, los usuarios de esta plataforma pueden tener derecho, pueden tener opinión sobre qué hacen con los datos de cada uno de nosotros, sobre qué significa aceptar esas condiciones y por qué estas empresas con el Big Data, con la ciencia de datos, ganan fortuna de dinero con nuestros datos, con nuestras eh, búsquedas comerciales y con los productos que consumimos a través de las compras en Internet. Y nosotros no tenemos nada a cambio, ni siquiera tenemos la posibilidad de opinar algo, o aceptás, o si no, estás afuera. Son condiciones extremadamente autoritarias, ¿no? Estas son cosas que creo que hay que plantearlas. Después veremos qué se hace con el software, ¿sí? Si hacemos lo que hizo China, que China tiene cerrada el acceso a estas plataformas de software, tiene sus propias, o no, pero por lo menos poder sentarnos en la mesa con Zuckerberg y poder decir, mirá, acá en Argentina, por lo menos los datos de los argentinos que estén en el territorio argentino, en un data center en Argentina. Y nosotros no tenemos data center en Argentina. Bueno, usen el de ARSAT, que es un data center público. Facturamos, si a ARSAT le cobra almacenamiento, internet, o pongan uno propio y tomen ingenieros y técnicos argentinos.
No es una novedad esto, porque IBM en 1960 puso su planta en Martínez para el desarrollo de impresoras, y todas las impresoras que se desarrollaban en Martínez se exportaban a toda Latinoamérica. IBM. ¿Por qué? Porque los técnicos argentinos, técnicos mecánicos y electricistas son muy buenos. Eran muy buenos. Ahí Ya muchos de ellos tienen 80 años, ¿no? Y algunos tal vez no estén. Pero lo que voy es esto. No, te quería preguntar para cerrar, recién dijiste ARSAT y el tema este de que contraten a ARSAT como base. ¿Podemos una apreciación final sobre lo que significa para la soberanía nacional la nube de ARSAT? ¿Qué opinión te merece y qué? Mirá, la nube de ARSAT, nosotros la primera versión que hicimos de la nube fue en el año 2015. ¿Qué significa la nube? Porque es un término muy de marketing, muy poco científico técnico, muy marketing, es más el término marketingero. Siempre las empresas que venden servicios digamos, basados en computación y en almacenamiento de datos, siempre buscan de cómo esos recursos pueden ser optimizados. Entonces hay toda una tecnología para optimizar, que vos tenés una computadora y que esa computadora, en lugar de atender a un cliente, atienda a 50 clientes. Entonces le vas a hacer rendir mucho más ese recurso atendiendo a 50 que atendiendo a uno. Así salió el concepto, es muy ligero lo que digo, pero para que se entienda, el concepto de crear máquinas virtuales. Entonces, te comprabas una máquina, un servidor físico, y ese servidor lo configurabas en 100 máquinas virtuales. Entonces, en lugar de tener una computadora, tenías 100. Y en cada una de ellas corrías distintos procesos, con capacidad de memoria virtual y con capacidad de procesamiento virtual, procesadores y memoria. ¿Por qué? Porque no todas las aplicaciones necesitan la misma cantidad de recursos computacionales, entonces se configuraban así. Ahí cambió el servicio, porque ya no era el servicio tradicional de hacer un hosting, como se llama un housing, de que el centro de datos tenía una jaula donde vos ponías una computadora y se conectaba gente. Sino que aparte, ahora esa computadora está dividida en 100 y se conectaba gente a 100 computadoras. Eso evolucionó en un nuevo modelo de servicio conocido como el cloud computing, la nube, donde, ¿qué pasaba? Toda la administración de esa infraestructura computacional la hacía la gente propia del centro de cómputo. Si el cliente quería administrar sus propios recursos, no podía. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar